Ya está. Bueno, pues eso, en primer lugar, gracias a los organizadores por invitarme y gracias a todos por estar aquí. Pues eso, voy a dar la charla sobre turbulencias, aterriza como puedas. Entonces, bueno, decir que esto es un trabajo conjunto con mis directores Ángel Castro, Daniel Faraco de Madrid y Laszlo Sakelgiri de Leipzig. Y bueno, pues vamos a empezar por la primera palabra del título, que es turbulencia. Es digamos, la motivación del trabajo. Las turbulencias es algo que podemos experimentar en el día a día, pues por ejemplo, mezclando el café con la leche por la mañana o moviendo una cucharilla en el café, aunque quizá todo lo relacionado más pues estar con el mar, las olas o esta película, ¿no?, de Aterriza como puedas. Entonces, de alguna manera es un concepto que de alguna manera tenemos una intuición de qué son las turbulencias. Sin embargo, a pesar de que hay teorías que tratan de describir cómo es, a día de hoy no tenemos una descripción completa y rigurosa de lo que es la turbulencia. Ni siquiera hay una definición rigurosa de qué es la turbulencia. Entonces, bueno, lo que os voy a contar hoy es algunos resultados que hemos hecho de tratar de describir algunos fenómenos que están relacionados con la turbulencia. Y todos ellos empiezan con una interfase inestable. ¿Qué es una interfase? Bueno, pues interfases se pueden encontrar de manera natural fácilmente. Por ejemplo, las olas del mar son la interfase entre el agua del océano y la atmósfera. Hace unos años estaba en mis vacaciones y encontré una que es muy curiosa y entonces me puse muy contento, es esta de aquí. Aquí la podéis ver, bueno, se ve mejor quizá en esta foto, yo estaba en la punta, es la confluencia de dos ríos en Alemania y termina pues provocando esa interfase que veis aquí. De hecho, hay un tercer río allí a la derecha, o sea que hay en plan aquí una situación muy curiosa. Entonces, lo que ocurre a veces es que esta interfase es inestable. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en esta foto del planeta Saturno ha ocurrido que dos bandas de la atmósfera han colisionado con diferentes movimientos y eso ha provocado que inmediatamente después aparezca una banda donde se ven dentro como espirales y es lo que llamamos como la zona de turbulencia. Entonces vamos a ver cómo podemos de alguna manera tratar de modelizar este fenómeno. Ya de primeras pues nos puede parecer que es algo un poco complicado porque, bueno, fuera de la banda más o menos se ve cómo se comporta, pero dentro, digamos, describir ese comportamiento pues va a ser más complicado. Entonces, bueno, para ver un poco este fenómeno mejor, tengo aquí una simulación. Bueno, lo que estáis viendo aquí es un fluido que está girando fuera de un círculo y dentro está en reposo, ¿vale? Entonces, en este caso, este fluido es estacionario, ¿vale? Todo el rato está girando fuera y por dentro está en reposo y se mantendría así por siempre. Ahora nos podemos preguntar qué pasa si en vez de tener un círculo perfecto, que es muy difícil de tenerlo en la naturaleza, tenemos alguna perturbación de él. De hecho, aquí en el propio dibujo ya hay una pequeña perturbación del círculo, pero es tan pequeña que igual ni se aprecia. Y entonces, pues podemos hacer simulaciones de la ecuación que modela los fluidos y ver qué pasa a esta línea donde se produce la discontinuidad. Y lo que se observa es que, a ver si puedo, no sé si puedo ver tú, es que esa línea donde se produce la discontinuidad, que es donde se acumula la vorticidad, pues empieza a generar estos vórtices y parece que empieza a crecer como una banda donde están acumulados estos vórtices y fuera de él pues el fluido sigue siendo suave. Y esto es lo que se conoce como la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz, que es la que hemos visto antes en lo del planeta Saturno. No, espera. Vamos a la... Vale. Como he dicho, las interfaces no tienen por qué ser siempre inestables. Hay veces que son estables, hay veces que son inestables y hay veces que hay trozos donde es inestable y estable. Por ejemplo, en este caso tenemos dentro de la bola lo que hay ahora es un fluido que tiene una densidad y el fluido que está afuera tiene una densidad más pequeña. ¿Vale? Entonces, en este caso, este fluido no es estacionario. Lo que ocurre, si veis las flechas de la velocidad, lo que hacen es que la bola, en este caso, lo que pasaría es que caería para abajo.
¿Vale? Entonces, si le diéramos a simular sin más, pues se vería cómo cae la bola y ahora podemos preguntarnos qué ocurre si hago una perturbación de este círculo y ver lo que ocurre. Que de hecho aquí otra vez pues hay una perturbación pequeña, pero no se puede ver. Entonces, en este caso, lo que se ve es que donde el fluido, en la parte de arriba, donde el fluido más pesado está por debajo, es como que no hubiera perturbación, ¿vale? Entonces, en ese caso hay una parte de la curva donde la interfaz es estable y las perturbaciones no le afectan. Sin embargo, en la parte donde el fluido está por encima, ahí hay una inestabilidad que se llama inestabilidad Shadman-Taylor y lo que ocurre es que se produce esta especie de mixing, ¿vale? Aparecen unos dedos donde el fluido más denso empieza a entrar en el menos denso. Entonces, bueno, pues ahora vamos a ver cómo se puede modelizar todo esto. Entonces, para empezar con la historia hay que ver cuáles son las ecuaciones que modelan los fluidos, que igual algunos ya las conocéis, son las ecuaciones de Navier-Stokes. Por recordar, por si no lo habéis visto nunca, bueno, pues para sacar estas ecuaciones lo que uno dice, bueno, pues cojo una bola cualquiera del fluido, como es un fluido, pues esto va a evolucionar, entonces la forma de esta bola puede ir cambiando, pero hay cosas que no pueden cambiar. ¿Vale? Entonces, una de ellas, por ejemplo, es el momento. Y entonces uno escribe que el momento no puede cambiar y al final le aparece la primera ecuación de arriba. Que de hecho en realidad no es más que la segunda ley de Newton, ¿vale? A la izquierda aparece, veis, la derivada de la velocidad, que es como la aceleración. De hecho, todo el término de la izquierda en realidad es como la derivada de la velocidad. La densidad estamos asumiendo que es 1, o sea que en realidad es como masa por aceleración. Y a la derecha del igual tenemos las fuerzas, ¿vale? Que uno es el gradiente de la presión y el otro término es un término disipativo que va acompañado de una constante mu, que es la viscosidad, que es mayor o igual que 0. En normal, todos los fluidos tienen viscosidad positiva y en el caso límite, que es viscosidad igual a 0, se conocen como las ecuaciones de Euler. Y también, suponiendo que como la masa no puede cambiar, también se supone que la masa se conserva y como la masa es 1 en este caso, es equivalente a que se conserva el volumen, eso es equivalente al final a que la velocidad tenga divergencia igual a 0. ¿Vale? Entonces, estas dos ecuaciones son las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces, bueno, como vamos a estar hablando de la turbulencia, pues voy a comentar un par de cosillas importantes sobre ella. En primer lugar, uno de los experimentos más clásicos en este sentido se debe a Reynolds, que observó que la turbulencia aparecía cuando un parámetro que ahora llamamos el número de Reynolds es suficientemente grande. Y para nosotros va a ser como el inverso de la viscosidad, o sea que la turbulencia aparece cuando la viscosidad es muy, muy pequeña. Entonces, en este sentido, hay una cosa que vamos a ver ahora que tiene relación con la energía. Y para ver lo que ocurre con la energía, vamos a volver un momento a la ecuación de la conservación del momento y vamos a imaginarnos la primera ecuación de arriba, la multiplicamos por la velocidad, otra vez. Entonces tenemos la derivada de v por v, pues al final es 1/2 de la derivada de v cuadrado. En los otros términos, pues hay que hacer un poco más de juego, pero la cosa es que al final cuando integramos en espacio, pues me va a quedar la derivada de la integral de v cuadrado igual a algo. Y ese algo es la integral del gradiente de v cuadrado. Y uno va con un menos delante. O sea, ¿esto qué quiere decir? Pues que al final la energía, que es la norma L2 de la velocidad, decrece, ¿vale? Decrece y además va acorde con la viscosidad y la integral del gradiente de v cuadrado. Entonces, uno esperaría que cuando la viscosidad va siendo cada vez más pequeña, al final lo que uno tendría es que la energía se conserva, ¿no? Si pongo aquí que mu es igual a 0, pues se tiene que la derivada de la energía es 0 y entonces la energía se conserva. Y de hecho, pues si uno plantea soluciones suaves de la ecuación de Euler, viscosidad igual a 0, le sale que la energía se conserva. Sin embargo, pues uno en principio podría decir, bueno, pero ¿qué pasa cuando la viscosidad se va a 0? En esto que hemos visto de que cuando la viscosidad es muy pequeña aparece la turbulencia. Pues entonces, lo que se han ido a los experimentos, han ido a ver qué pasa y lo que ocurre, tomando promedios de muchas soluciones turbulentas, resulta que esa disipación no se va a 0 y hay una especie de disipación promedio que es positiva.
Y de hecho aquí se ve como en el gráfico lo que pone debajo es el número de Reynolds. Parece que llega un momento en el que esa disipación ya no depende de la viscosidad, ¿vale? Es como un fenómeno que ya es independiente de la viscosidad. Entonces, eso motivó a gente, por ejemplo, en este caso a Onsager, a considerar el caso límite y decir, bueno, pues ya que este fenómeno no depende de la viscosidad, vamos a coger viscosidad igual a 0 y ver qué información se puede sacar de allí. Entonces, en este artículo del año, era de 63 creo, hizo la siguiente conjetura, dijo, bueno, fijaros que esto que hemos hecho de derivar la conservación de la energía, solo lo podemos hacer si las soluciones son suaves. Dice, entonces, en principio podría ocurrir, dice, si no puedo hacer ese cálculo si las soluciones no son suaves, dice, puede ocurrir que si la velocidad tiene norma Helder menor que 1/3, podría ocurrir que la energía se disipase. Y dice, sin embargo, si es mayor que 1/3, siempre se tiene que conservar. Hizo esa afirmación y se quedó así tan ancho. Y sí, es un artículo de 6 páginas que de repente en la última página dice esto y dice, no sé de dónde se lo ha sacado. Pero vamos, al final esto ya no es una conjetura, sino que es un teorema porque la parte conservativa de la conjetura la resolvieron unos 30 años después Konstantin Titian y Eying. Probaron que si tenías una solución de la ecuación de Euler que tuviera regularidad Helder mayor que 1/3, entonces la energía se tenía que conservar. Y quedaba pendiente qué pasaba si de verdad se podía ver alfa menor que 1/3 y la energía se disipase. Y esto se ha conseguido mucho más recientemente, lo ha conseguido Iset, Buckmaster, Delelisa, Kelhidian, Bicol, consiguieron construir soluciones que tuvieran regularidad Helder menor que 1/3 de las ecuaciones de Euler y que disiparan energía. Y para hacer esto, utilizaron un método que se llama el método de integración convexa. Entonces, ese es el método que voy a intentar explicar un poco de manera light en las siguientes diapositivas. Entonces, este método, o sea, el método de integración convexa empieza con el siguiente problema de geometría diferencial. ¿Vale? Imaginaros que consideramos la esfera en 2 dimensiones y nos preguntamos cuáles son las isometrías en el espacio, aquí en R3. Bueno, pues si le pedimos que esa isometría sea por lo menos C2, que tenga 2 derivadas continuas, pues resulta que solo son los movimientos rígidos, ¿vale? Rotaciones o básicamente eso, traslaciones. Pero preguntar qué es una isometría, luego voy a poner cuál es la ecuación, realmente solo hace falta que tenga una derivada para plantear la ecuación. Entonces uno puede decir, bueno, ¿existen isometrías que solo tengan una derivada de la esfera? Y bueno, aunque parezca pues contraintuitivo, pues resulta que sí que se puede hacer. Esto significa que podemos coger una esfera del tamaño de la Tierra y meterla aquí en esta habitación, de manera que, por ejemplo, está aquí Luis, que ha venido a dar una charla y se tiene que volver a Madrid, pues sí, podría ser que tuviéramos aquí Sevilla, aquí tendríamos Madrid, entonces pues si fuera capaz de salirse de la variedad y coger un avión, pues llegaría en unos segundos en vez de en media hora, ahorraría un poco de tiempo. Pero ahora imaginémonos pues que Luis no se puede escapar de la variedad, tiene que salir, tiene que continuar dentro, entonces pues tiene que hacer el trayecto como siempre. Ahora él por lo menos sabe que va a poder hacer el trayecto seguro, porque como el mapa sigue siendo C1, pues no va a haber ningún pico en la variedad ni nada, de manera que el tren salga disparado. O sea que por lo menos va a tardar lo mismo, pero va a llegar seguro. Entonces, bueno, estas son unas imágenes de un proyecto que creo que está en Francia, que han hecho un montón de cosas ahí chulas con integración convexa y os podéis meter en la web y verlo. A ver, no sé cuánto tiempo llevo. Vale. Entonces, bueno, ahora que ya una vez hemos dicho que esto se puede hacer, aún podéis pensar que esto es más o menos razonable. Es decir, bueno, esto es como coger un balón de playa súper gigante e irlo desinflando así con cariño, ¿no? Pero no, es algo como que en principio se puede hacer. Entonces voy a poner otro ejemplo para que veáis que esto realmente da como mucho más juego. ¿Tenéis algún folio por ahí? Bueno, ese papelito ahí. Bueno. Bueno.
Entonces, imaginémonos el siguiente el problema, ¿vale? Que es coger una variedad compacta y tratar de meterla en un espacio ambiente que tenga un poco más de dimensión, de manera que sea una isometría, ¿vale? Entonces, para ilustrarlo, vamos a pensar, he puesto aquí el toro plano, o sea que en ese caso es esta hoja de papel en el que están identificados los lados opuestos. Entonces, queremos encontrar, meter esta variedad compacta en R3 de manera que sea C1, ¿vale? Que no haya picos ni nada de ese estilo. Entonces, bueno, o sea, aquí más o menos ya está en el espacio ambiente, ya está aquí flotando, pero falta identificar los lados, ¿no? Entonces, lo primero que haríamos sería, bueno, pues lo más razonable es decir, bueno, pues junto estas dos partes y ya pues esto más o menos sigue siendo bastante smooth, ¿no? No hay ningún problema aquí. El tema es que ahora cuando quiero identificar este lado con este, pues claro, si imagináis que como quiero hacer algo así, como no lo hago con cariño, pues voy a acabar rompiéndolo y no lo que hacer porque es la hoja de Paco, no quiero destrozar. Entonces, decir, bueno, entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Decir, bueno, pues una vez que ya tengo la hoja así, digo, bueno, el problema que tengo ahora para doblarla, la última parte, es que, bueno, si le intento como juntar esta parte con la otra, se me va como a romper, ¿no? Entonces, decir, bueno, si de alguna manera esto en vez de ser un papel es algo más flexible, puedo como acortar distancias por el centro y de alguna manera hacer que no se rompa. Entonces, dicho eso un poco de otra manera, es, en vez de intentar encontrar una isometría, intento encontrar un mapa que reduzca distancias, ¿vale? Entonces, he cogido el toro plano y he conseguido meterlo en R3, pero acortando las distancias por el centro. Entonces, fijaros que esto es un problema, hemos relajado el problema, porque teníamos en principio hay una ecuación que tiene como n al cuadrado, bueno, como hay simetría n al cuadrado partido de dos componentes, y ahora en vez de tener una igualdad tenemos una desigualdad, o sea que en principio tenemos mucha más libertad para resolver esta ecuación. Pero claro, no hemos resuelto el problema original, tenemos que conseguir encontrar las isometrías que querríamos. Entonces, ¿cuál fue la idea de Nash para resolver esto? Es decir, bueno, pues vamos a pensar ahora, como tenemos un mapa corto, lo que tenemos, si tengo esa desigualdad que G es mayor o igual que el producto de los gradientes, pues tengo que G menos el producto de los gradientes es una matriz definida positiva. Entonces, hay un teorema que te dice que todas las matrices definidas positivas pues se pueden descomponer de esta manera, ¿vale? Como suma de matrices más simples que son como chi por chi y unos coeficientes al cuadrado que dependen pues del punto donde estés. Entonces dice, bueno, pues voy a considerar, voy a ir añadiéndole términos nuevos, ¿vale? Aquí estoy mintiendo un poco, pero básicamente es añadir senos en la componente normal a la variedad y jugar con las frecuencias, ¿vale? Entonces, bueno, no es trivial cómo hacerlo, pero Nash se dio cuenta que pues haciéndolo eso con mimo, con cuidado, pues al final uno podía ir iterando este proceso y la gracia es que al final obtenía una isometría, ¿vale? O sea, que esto que al principio no parecía contraintuitivo, pues al final sí que se podía hacer. Y este artículo es de Nash y Kuiper de los años 50 y unos 20-30 años después Gromov se dio cuenta de que todo este método en realidad se podía ampliar de manera mucho más general. Desarrolló 3 métodos en geometría diferencial para construir este tipo de soluciones y uno de ellos es con esta idea de Nash y lo llamó integración convexa. Y en general, cuando tenías este esquema en el que tienes como, digamos, para que nos entendamos, un problema difícil, lo puedes relajar de alguna manera, de manera que luego puedes volver al problema original mediante homotopía, pues lo llamó el H-principio o el principio de homotopía. Vale, entonces decir, bueno, ¿y por qué estamos contando todo esto? ¿No? Que parece que nos hemos ido de las ramas y estábamos haciendo fluidos, ¿no? Y estamos aquí haciendo geometría diferencial. Bueno, pues más o menos esto recuerda un poco a lo que hemos mencionado de la conjetura de Onsager, ¿vale? O sea, teníamos en la conjetura de Onsager también teníamos una parte de rigidez-flexibilidad, rigidez en cuanto si la energía se conserva, si tenemos regularidad suficiente y si hay regularidad baja, pues puede ser que la energía decrezca. Y aquí pues tenemos un escenario un poco parecido. Tenemos esto de si la regularidad es suficientemente alta, solo hay un tipo de soluciones y en cuanto la regularidad baja ya podemos hacer cosas más locas. Y entonces pues esa es la idea, introducir esto en mecánica de fluidos para construir este tipo de soluciones.
Y de alguna manera las relaciones, digamos que, bueno, si nos fijamos aquí en los dos toros, pues digamos el toro de la derecha, bueno, le faltan los detallitos, pero de alguna manera tiene bastante información, ¿no? Es como, si hiciéramos un promedio, sería como la solución promedio, ¿no? La solución macroscópica, y lo que está a la derecha, que son todos estos senos que hemos añadido, son lo que nos falta por ver, ¿no? Los detalles pequeñitos. Entonces vamos a ver que se puede hacer esto también en fluidos. Entonces lo primero que hay que hacer es, si queremos tener un esquema de este estilo de H principio en fluido, lo primero de todo hay que decir que es relajar nuestra ecuación. En nuestro caso, en nuestro problema era una isometría, pues relajarlo ha sido la igualdad, cambiarlo por un menor o igual. 5 minutos. Entonces decimos, bueno, ¿qué hay que hacer aquí para conseguir, para relajarlo? Bueno, pues un poco volviendo a esta idea de la disipación anómala de energía, pues decir, bueno, pues vamos a... La manera de relajarlo es de alguna manera pues considerar límites de soluciones suaves de la ecuación cuando la viscosidad se va a cero, o hacer promedios y ver qué pasa aquí. Entonces, bueno, esto lo cuento un poco rápido. Lo que ocurre es que al final, en este proceso, la relajación que aparece natural es que en la ecuación de Euler aparece un nuevo término a la derecha, que es menos divergencia de R, y R es como se le llama el tensor el estrés de Reynolds. ¿Vale? Entonces, de alguna manera hemos relajado el problema porque ahora tenemos un término más. Entonces, pues ahora hace como unos 10 años se dieron cuenta de que esto se podía aplicar a la ecuación de Euler, Camilo Ellis y Lalo Sakelhidi, y construyeron este H principio en fluidos. Y, de hecho, la gracia que tenía es que se parece bastante, al menos para la ecuación de Euler, al problema de geometría diferencial. Resulta que el tensor el estrés de Reynolds que aparece en la ecuación de Euler también es una matriz definida positiva. Entonces tenemos la misma descomposición y entonces uno diría, bueno, pues hago este esquema y añadiendo términos nuevos, ¿no? La cosa es que, bueno, en el caso anterior, pues sin más añadiendo senos y cosenos, pues uno conseguía al final conseguir una isometría. Ahora, en vez de una isometría, necesitamos que cada vez esté resolviendo la ecuación de Euler de manera mejor. Entonces, en vez de senos y cosenos, pues hay que añadir otro tipo de objetos. Y pues esto a medida de los años fue evolucionando, cada vez se le ocurrían mejores y mejores formas de hacerlo, y no voy a poner exactamente cuáles son esos términos porque hay muchas maneras de hacerlo, pero la gracia es que para conseguir al final llegar al exponente crítico, el de Onsager, el de 1/3, los términos que se dieron cuenta que tenían que añadir allí era una serie de objetos que llevaban observándose un montón de tiempo en turbulencia. Aún así, a día de hoy, pues queda mucho trabajo por hacer y todavía entender todo esto, cómo está de relacionado con la turbulencia, todavía no se entiende del todo. Queda mucho trabajo por hacer. Bueno, aquí esto no lo digo para que lo leáis, sino que aparte de la ecuación de Euler se ha aplicado a un montón de ecuaciones en fluidos. O sea, de hecho aquí no me caben todas, pero solo para que veáis que es un campo muy activo. Y bueno, me queda poco tiempo. Voy a contar un poco esto para lo de la ecuación de Kelvin-Helmholtz, o sea, para el problema de Kelvin-Helmholtz. En este caso, volvemos a la ecuación de Euler y en este caso, pues lo que tenemos es nuestro dato inicial. Lo que le ocurre es que la vorticidad está acumulada en una curva, ¿vale? En esta curva que vemos aquí, Z0, y básicamente lo que dice es que el fluido es suave fuera de la curva, pero cuando se aproxima a la curva depende de si va en este caso por arriba o por abajo, llega con diferentes movimientos, ¿vale? Como lo que veíamos en la foto del planeta Saturno. Y resulta que justo esa diferencia es la vorticidad, ¿vale? O sea que justo estamos prescribiendo cómo es esa discontinuidad. Entonces, clásicamente este problema se ha atacado de dos maneras. Uno es suponer que la vorticidad sigue acumulada en una curva para todo tiempo. Entonces uno plantea eso para la ecuación de Euler y resulta que hace las cuentas y le sale que esto es equivalente a esta ecuación de aquí, que se llama la ecuación de Birkhoff-Roth. Y bueno, si uno está un poco acostumbrado a ver este tipo de ecuaciones, lo que resulta es que es más o menos como una transforma de Hilbert. Entonces, a nada que tengas en la curva senos y cosenos, eso aumenta exponencialmente muy rápido, ¿vale? Entonces, la única manera de poder resolver esta ecuación es que tu dato inicial, tu curva y tu vorticidad al principio sean analíticas. Pero en principio uno puede plantear el problema cuando tu curva de esto no sea analítica.
Y entonces, pues otro método de tratar de resolverlo es, en vez de asumir que la vorticidad continúa acumulada en una curva, sin más ver cómo evoluciona la vorticidad. Entonces, uno coge la ecuación de Euler en la fórmula de vorticidad, que es tomar el rotacional en la ecuación y ver qué ocurre. Y aquí, pues hay un artículo famoso de Delors en el que vio que si la vorticidad era positiva o negativa, pero tuviera signo fijo, entonces se podía se podían encontrar soluciones de la ecuación de Euler. Y bueno, otra forma de resolverlo fue de hace como unos 10 años, en un caso muy concreto que era para la interfase plana, o sea que justo tuvíamos este dato inicial, pues Laszlo Sakellidis se dio cuenta que se podía aplicar el método de integración convexa y construir este tipo de soluciones donde aparece esta zona de turbulencia, donde la vorticidad se va acumulando en una región, en una bandita que va como creciendo en tiempo. Entonces, bueno, pues de manera natural surgía que había datos que no se habían cubierto, por ejemplo, que tuvieras curvas que no fueran analíticas y que la vorticidad cambia de signo. Y el caso de que la vorticidad cambia de signo es relevante porque vórtices con diferentes signos que interaccionan aparecen de manera natural en la naturaleza. Por ejemplo, aquí, en la sección de detrás de un avión, justo pues como tenemos los dos motores que rotan detrás del avión, pues eso producen dos vórtices y esos vórtices giran con diferente movimiento e interaccionan entre ellos. Entonces, pues esto es algo que nos interesaba ver si se podía modelizar y pues eso era hacer con el método de integración convexa. Ya me quedan 2 diapositivas, pues es plantear me lo salto rápido, ¿vale? Es básicamente hay que encontrar la solución macroscópica y la gracia es que el tensor el estrés de Reynolds de alguna manera te regulariza la ecuación y permite que la puedas resolver sin que sea inicialmente analítica. Entonces, bueno, pues probamos que se podía hacer así, que para la ecuación de Euler teniendo un dato de tipo vortex-sheet, que es como el fenómeno de Kelvin-Helmholtz, se podía construir soluciones de este tipo con integración convexa y la gracia era que aparte, pues de alguna manera parece como encajar parece encajar en la bandita esa que crece de la zona de turbulencia con estas perturbaciones que hacemos y aparecen estos vórtices. Aún así, o sea, digamos que el resultado riguroso es que sabemos construir estas soluciones. Por otro lado, observamos que aparecen estos vórtices cuando introducimos perturbaciones, parecen encajar, pero todavía no sabemos si efectivamente es así y eso es algo en lo que pues estamos trabajando. Y ya está, pues lo dejo aquí. Muchas gracias. ¿Qué diferencia hay de datos del caso de la primera bola que caía también abajo? Ah, porque ese era otra ecuación. El de la bola era la ecuación de los medios porosos y ahí es una, bueno, de hecho la tengo aquí, o sea, la tengo aquí ya preparado, pero era la ecuación de IPM, que es otra ecuación diferente. Bueno, empieza la ronda de preguntas. No sé si online hay alguna. Que no creo porque está solo Remy. Bueno, pues la pregunta. ¿Alguna pregunta, Remy? Ojalá que sepa como el malo. No, tío, por eso. Vale, y bueno, aquí en la sala, ¿tenéis alguna duda que queráis preguntarle a Fran? Sobre la primera diapositiva, la primera simulación que había, digamos, la circunferencia que había como la interfaz, ¿era la circunferencia exactamente? ¿O no? Si pongo la circunferencia se queda tal cual. Claro, no pasa nada. Y si entonces era la circunferencia más epsilon seno y una frecuencia, y jugando con la frecuencia y el epsilon, sí, sí. Una tontería, Fran. ¿Cómo que la relajación? O sea, cuando haces ese principio, normalmente lo que te quedas son condiciones abiertas o totales. Porque aquí, añadiendo solo un término adicional a la ecuación, está relajada. Es más fácil de resolver. Bueno, porque si R porque es más general, ¿no? Porque si R es igual a 0 es un caso particular de esa ecuación. Luego sí que es una condición abierta porque te sale, piensa que es como si tuvieras, normalmente la ecuación de Euler sería R igual a 0 y ahora sería R mayor o igual que 0 y en realidad la condición abierta es R mayor que 0. ¿Vale? Y ahí es donde puedes jugar y aplicar integración convexa. Vale, o sea que R no está
otro parámetro. R depende de, sí, depende de T y X y sí. Manu o Alberto, no estoy de acuerdo. Yo mi duda era, supongo que lo que dices que no se entiende bien todavía la relación entre la turbulencia y este principio. Entiendo que la idea es que en principio a priori no tiene por qué estar relacionado, ¿no? Que tú das soluciones, digamos, arbitrariamente comillas, Hace la solución de integración convexa y luego están las soluciones que, digamos, pues miren eso que te aparecen las espirales y así y no... Vale, porque entiendo que en principio hay un grado de libertad bastante amplio de crear esas soluciones. Claro, ahí eso es una libertad muy grande. Y en principio no sabes cuál, si es que alguna coincide con realmente con la turbulencia. Claro, eso es el problema gordo ahora, es ver cómo se selecciona eso. Y si hay alguna pista de por dónde pueden ir los tiros. Bueno, justo en esta diapositiva la gracia es que dentro de toda esa arbitrariedad que tienes, si justo seleccionas la que disipa energía de manera más eficiente, entonces justo te sale una. Y es más o menos la que he puesto en la simulación. Entonces hay gente que ha propuesto que lo de disipar la energía de manera... Es como que podría... Pero vamos, yo creo que tampoco se sabe 100%. Sobre lo de la isometría de clase C1, que me ha dejado un poco loco. Esa que es una isometría de R3. La isometría de la esfera en R3. Vale. Entonces, digamos, la imagen de esa isometría, que es una superficie de clase C1. ¿O? Eso es, que es una superficie de clase C1 dentro de R3. Vale, pues parece que no hay ninguna pregunta más. Yo simplemente por terminar también, porque me recuerdo un poco este tema de turbulencia, la charla que dio también Antonio sobre borde filament, y es simplemente preguntar si más o menos es el mismo evento físico o... Bueno, de hecho ahora estamos con Paco y Antonio viendo que se puede hacer esto con el vortex filament. O sea que sí. ¿Qué diferencia hay exactamente? Bueno, pues porque todo lo que he presentado aquí es en 2D y el vortex filament es tener la vorticidad está acumulada, ahora es una vorticidad está acumulada en el plano, en una curva, y el vortex filament es una vorticidad que se acumula en una curva, pero el espacio ambiente es R3. Y entonces pues pasan cosas parecidas. Bueno, y ya también por terminar, como hacemos siempre en estos seminarios, no te voy a preguntar tu experiencia actual en el doctorado, pero te puedo preguntar sobre tu experiencia estos meses aquí de postdoc y también pues tu expectativa de tu futura experiencia o oportunidad allí en Leipzig. Bueno, a ver, pues yo estos 6 meses en Sevilla, pues claro, ya sabéis que se me han pasado volando, que he estado muy a gusto con todos vosotros, pues vamos así entre que quedar con vosotros y dar las clases y quedar con Paco, Antonio, así, pues ha sido sin parar. Y ahora en Alemania, pues espero seguir trabajando en este tipo de cosas. Voy a estar eso como unos 2 años y ya pues luego pues mis expectativas es tratar de volver a España. Vale, pues vamos a volver a agradecer a Fran. Te devuelvo tu hoja. Y como siempre, ahora hay pastelitos de la terraza.